Buenas noches. Una vez más estamos en plataforma de dimensiones en la Casa Sion, Ciudad de Oración, de la Nación de Colombia a las naciones. Esta noche seguiremos llevando a cabo el propósito que Dios nos ha dado de abrir el entendimiento de los hijos de Dios. Y hemos estado durante meses trabajando este tema del reino de Dios y nos hemos profundizado en distintos aspectos, enfatizado en unas cosas más que en otras. Hemos comenzado a hablar desde la semana pasada del reino de Dios, una guerra de generaciones, hablando de la simiente, hablando de generaciones, hablando de lo que el Espíritu de Cristo significa dentro de nosotros desde el principio de Bereshit, desde el principio de Génesis, el verbo hecho carne, hasta que nosotros se nos sea revelado el misterio de Cristo, como Pablo lo dice al libro de los Efesios en su primer capítulo. Esos misterios que hemos recibido es para que en este tiempo se vuelvan a despertar y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en las naciones, vuelvan a su diseño, vuelvan a su imagen y a la semejanza por el cual Dios nos creó. Así que esta noche estará compartiendo las escrituras y el mensaje de dimensiones el pastor y maestro de la Casa Sion, el pastor Samuel, que en esta noche compartirá una palabra poderosa. Quiero que estén muy atentos y concentrados en este lugar, y todos los que nos siguen por nuestros distintos medios estén atentos a lo que el Señor nos sigue impartiendo desde esta plataforma de dimensiones. Pastor Samuel, bienvenido, este es tu casa. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera por favor que se pongan sobre sus pies un momento. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendito Rey, te damos gloria, alabanza, Señor, a tu nombre. Seas tú tomando control, Señor, en esta hora de toda palabra, Señor, que salga de mi boca, bendito Rey. Pero también, Señor, te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú obrando, Señor, en la mente y en el corazón, Señor, de cada uno de los que van a escuchar, Padre Celestial, esta palabra, bendito Rey. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo el entendimiento. Seas tú, Señor Jesús, quebrantando, Señor, todo muro, bendito Rey, Señor, todo argumento, Padre Celestial. Todo pensamiento que se opone, Señor, a tu voz, todo pensamiento que se opone a tu palabra, Padre. Todo lo que impide, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, transforme, bendito Rey, Señor, nuestro corazón. Transforme nuestra mente, nuestra vida, bendito Dios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, que tu voluntad, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, colocando, sembrando, Señor, esa semilla, Padre. Y así como dice tu palabra, Señor, que dé fruto, Padre. Fruto en abundancia, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En este tiempo, como mencionaba el profeta, hemos estado compartiendo un tema que es difícil en cierta forma, porque hay mensajes, hay palabras que son difíciles de asimilar, son complicadas de comprender, y solamente por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios es que se nos puede ser revelada la palabra para que nosotros podamos entenderla, comprenderla, asimilarla, tomarla y ponerla en práctica. Es una lucha la que se está viviendo desde tiempos, desde el inicio de los tiempos, y
esa lucha no está en los aires, sino que es una lucha principalmente en nosotros. Es una guerra, como decía ahorita el profeta. Hay una guerra que se está dando y no está en los aires. No es algo que nosotros le vamos a echar la culpa. No es algo a lo cual le vamos a echar la culpa, ni es alguien. Está en nosotros. Y es una guerra que está interna. Que solamente cuando nosotros podemos, a través de los ojos del Espíritu, observar lo que está ocurriendo, es que nos damos cuenta que en esa guerra estamos inmersos nosotros y que nosotros somos los que no solamente estamos batallando, sino que somos los que le estamos dando la prioridad, ya sea al enemigo o a Dios, para que la batalla sea de un lado o al otro. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que yo le quiero decir es que en esta guerra, depende de mí, en qué bando yo voy a estar y en qué bando yo voy a pelear. Usted no es un agente ajeno a la batalla, sino que usted es el principal agente en esta batalla y del cual determina hacia dónde va usted o hacia dónde vamos nosotros. Amén. La vez pasada, el profeta compartía el tema en el versículo de Génesis 3:15, donde hablaba sobre la simiente y sobre esa guerra cómo se inició esa guerra a través de esa palabra que nos fue dada a través de Moisés en Génesis, en donde mencionaban de que habían dos simientes que iban a entrar en conflicto por mucho tiempo hasta que venga Cristo. Eso quiere decir que en este momento nosotros todavía estamos en ese conflicto. Lo que vivió en ese tiempo Adán y Eva, Caín, Abel y todos los demás descendientes, todavía lo estamos viviendo nosotros ahora. No ha terminado, no ha culminado. No podemos nosotros bajar la guardia, no podemos simplemente ignorarlo. El cristiano, el hijo de Dios, que ignore esta batalla, es una persona que está propensa a la derrota. Está propensa a la derrota. Yo espero que usted me esté comprendiendo, pero recalco nuevamente porque es importante esto. En estos tiempos donde cada vez es más difícil, son tiempos cada vez más difíciles, el que nosotros comprendamos nuestra posición como hijos de Dios y nuestra posición en la batalla que se está gestando, lo definirá todo. Yo solamente quiero que usted se concentre y entienda en términos castizos que todo depende de usted, que todo depende de mí. Cuando Dios llama a un pueblo para poner en él su nombre, solo puede hacerlo de entre la familia caída de Adán, cada uno de cuyos miembros son esclavos del Dios de este siglo, el diablo. Algunos de ellos responderán a la voluntad de Dios y se convertirán en la simiente de la mujer. Otros, por el contrario, la rechazarán, llegando a constituir la simiente de Satanás, lo cual dividirá a la humanidad en dos familias o simientes en guerra, los hijos de Dios versus los hijos del diablo. A nadie le gustaría que le dijeran hijo del diablo. Pero miren, hijo del diablo no es una persona que está poseída por Satanás. Y que, como nos muestra en las películas, es una persona que se mueve de una manera sobrenatural, inhumana, que escala las paredes o que se le voltea el cuello. Ese tipo de posiciones pueden ocurrir. Pero ¿saben? Hijo del diablo simplemente es aquella persona que no obedece la voz de Dios, que no obedece el mandato de Dios, que no sigue los caminos de Dios. Así que, en cierta forma, hay que entrar a quitar ese grado de espiritualidad que a veces nosotros queremos colocarle a todo. Y debido a eso, muchas veces nosotros nos desenfocamos de la realidad. Y así como yo le estoy diciendo, hijo del diablo, no es que usted esté poseído. Simplemente, si usted no obedece, usted está siendo un hijo del diablo.
Y esa es una realidad que nosotros tenemos que lidiar. Es una realidad que nosotros tenemos que entender. Miren, desde el momento en que Satanás engañó a Eva, desde ese momento se sembró una semilla, que es la simiente de la cual he venido hablando. Pero esa semilla, así como hay una semilla de vida, una semilla de verdad, una semilla genuina, también hay una semilla de muerte, una semilla falsa, una semilla encubierta, artificial, que contamina la buena semilla. Es la cizaña. Esa semilla, ustedes tienen que entender, la semilla de la cizaña, ella lo que hace es que parasita la buena semilla. Y la puede deformar o la puede ahogar. Escuche bien. La semilla de Satanás lo que hace es que se disfraza en nosotros y distrae o distorsiona la verdad que una vez fue sembrada en nosotros y que está en nosotros. Y nos hace a nosotros movernos, creer, caminar, que estamos haciendo algo correcto, cuando en realidad estamos haciendo algo incorrecto. Nos ciega. Eso hace la semilla de Satanás. Y ella va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, a medida que nosotros la vamos alimentando, a medida que nosotros la vamos regando. Por eso es necesario que nosotros identifiquemos qué es lo que está en nosotros, que no proviene de Dios, para que podamos cortar con ese crecimiento que no proviene del Padre, con esa semilla que fue implantada desde tiempo atrás y que aprovecha cualquier oportunidad para poder surgir. Y eso nosotros lo comprendimos muy bien con Caín y Abel. Dice la palabra, miren, cuando Caín y Abel presentaron la ofrenda, a ellos les tuvieron que enseñar cómo presentar. Adán y Eva tuvieron que haberle enseñado a Caín y Abel, a sus hijos, cómo era ofrendarle a Dios. Y dice la palabra que Abel presentó lo mejor, pero que Caín, dice la palabra que, digamos, él ofrendó o entregó lo que a su bien parecer debería de dar. Es decir, según su criterio. El problema de Caín y Abel es una actitud interna. Y a raíz de esa actitud que había tomado Caín, se desarrolló una consecuencia que yo estoy seguro que ni Abel, ni Adán, ni Eva se lo esperaban. ¿Qué es lo que quiero decirles? Miren, en todos nosotros hay una semilla de maldad, hay una naturaleza caída, que está esperando el momento propicio para empezar a madurar, a crecer, a surgir, que toma cualquier oportunidad que nosotros le brindemos para empezar a enredarse en nosotros, para empezar a distorsionar nuestros pensamientos, a conducirlos y a manejarlos de acuerdo a la naturaleza de esa semilla que es de maldad. Y dice la palabra que Caín se ensañó contra su hermano, y ahí pasó algo sorprendente, que el mismo Dios le dijo, hey, a la puerta está el pecado, tú decides si lo tomas o no, pero ten en cuenta algo, que él está al acecho, y si tú le vas a dar la oportunidad, él se va a enseñorear de ti, se va a enseñorear de ti. Entonces acá hay una cuestión que nosotros tenemos que ponerle un, hey, alto, espera. ¿Saben? Hay un pequeño problema en nosotros. A nosotros nos gusta comparar pecados. Y
somos tan buenos en ello que creemos que al clasificar pecados más dóciles o menos, ¿cómo sería la palabra? ¿Ah? Menos malos y otros más malos, podemos nosotros controlar la situación. Miren, pecado es pecado. Y en ellos hay un potencial tan grande que así sean que sean chiquiticos, crecerán de tal forma que llegará a un punto donde no lo podamos controlar. Por eso es que en la Biblia no se hace distinción de pecado. El hombre es el que hace distinción de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca justificarse. Nosotros siempre estamos buscando justificar cada acción que nosotros hacemos. Sea buena o mala, siempre vamos a buscar un argumento para poder justificarnos delante de los demás por qué lo hicimos y por qué creemos que porque lo hicimos es lo mejor, así sea que hayamos hecho lo peor. ¿Por qué hiciste eso? No, es que yo tenía que hacerlo porque sucedió esto, no, pero ¿por qué lo hiciste si sabes que es malo? No, siempre hay una excusa, siempre hay un argumento. Esa es la naturaleza caída del hombre. Siempre en la semilla de maldad busca enseñorearse de nosotros, busca distorsionar incluso la verdad. ¿Cuántas veces no hemos tomado una verdad y la hemos medio modificado para que se ajuste a nuestro pensamiento, a nuestra forma de vida, para que se ajuste incluso a nuestras justificaciones? ¿Cuántas veces el hombre no ha tomado la palabra de Dios para incluso justificar sus malos actos? Es nuestra naturaleza. Esa es la guerra que se está lidiando día a día en nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer esa naturaleza en nosotros. ¿Saben? Como consecuencia de esa semilla surge algo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, esa naturaleza pecaminosa en nosotros busca elaborar discursos bien bonitos, bien armados, bien estructurados, para presentarnos delante de la presencia de Dios y poder pasar como justos. ¿Saben? Sucede algo. Muchas personas engañadas a sí mismos, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y buscamos justificar todo lo que hacemos delante de Dios para parecernos personas justas o personas piadosas, personas que no hemos hecho nada y que todo lo que hemos hecho es como consecuencia del mal que nos rodea y que nosotros solamente somos víctimas de un mundo cada vez caído en decadencia. Sucede algo, que llega a un punto donde esa careta que nosotros nos colocamos se nos va a caer. Y en ese momento, todo lo que está en nuestro corazón, todo ese veneno, se va a derramar. Primeramente a Dios, acusándolo a Él del mal que hemos recibido o de la situación que nosotros estamos viviendo. Y segundo, acusando a cada una de las personas que nos rodean. Yo no sé si usted está comprendiendo, pero esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, esa simiente de maldad que fue sembrada en nosotros a raíz del pecado de Adán y Eva y que hoy en día batalla en nuestro interior, que no es algo externo, sino que nosotros somos los culpables de si decidimos obedecer esos pensamientos pecaminosos que se alían con nuestra alma, que nos hacen sentir bien. Porque, hey, ¿a quién no le gusta vengarse? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, pagar mal con mal?
la satisfacción que tú sientes al hacer algo en venganza por lo que tú has vivido hacia otro, ese es algo que te da el fresquito, como dicen por ahí. Eso alimenta nuestra alma. No hay nada mejor en este mundo que te ofrezcan algo que te haga sentir a ti chévere, tranquilo, calmado, a gusto contigo mismo. Esa naturaleza pecaminosa, esa semilla de maldad que está en nosotros, busca envolvernos, envolver nuestra alma, envolver nuestras emociones, envolver nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque una vez que tiene cautiva nuestra alma, nuestros pensamientos, nosotros solamente vamos a caminar en pos de deleitarnos emocionalmente, sea para lo bueno o sea para lo malo. Nosotros somos de naturaleza almática también, tenemos emociones, sentimientos. Y usted tiene que ser claro, tener claro eso, de que esas emociones, esos pensamientos que usted tiene, miren, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros entramos al servicio de Dios, nosotros tenemos que hacerlo con el corazón correcto, bajo la motivación correcta, pero sobre todo tenemos que tener claro cuál es el pensamiento de Dios al respecto. Dice la palabra que el mayor de todos es el que sirve a los demás. Dice la palabra de que todos nosotros tenemos que servir con amor a los demás. Y que todo lo que hagamos en el reino va con el mismo fin. El servicio de Dios conlleva el amor a los demás y el servicio con un corazón correcto. Sucede algo, yo no sé si a los que me están escuchando muchos se van a ofender, quizás muchos ni siquiera van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando vamos a servirle a Dios con una motivación incorrecta, queriendo lograr en el reino lo que en el mundo nosotros no pudimos alcanzar, miren, en ese momento téngalo por seguro que en algún punto usted se va a desviar del evangelio. Se va a desviar del evangelio. Porque usted buscó el reino bajo una motivación incorrecta, disfrazada de algo piadoso. Mire cómo son las cosas. Todo inició con un pensamiento bueno, aparentemente bueno, pero que al final estaba alimentado por una emoción carnal. Y digo una emoción carnal porque el que busca las riquezas en el reino porque no las alcanzó en el mundo, no tiene un entendimiento sobre cuál es el reino de Dios, ni cuál es el objetivo de la predicación. Y todo nace porque hay una batalla en nuestro interior. Hay una simiente de maldad que nosotros no podemos negar, que nosotros no podemos simplemente dejar a un lado. Tenemos que tener claro cuál es nuestra naturaleza. Por eso es que nosotros a diario, cuando buscamos la intimidad, cuando estamos en oración, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento, que podamos ver nuestra naturaleza, que podamos discernir sobre las intenciones de todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que está detrás de mi motivación en hacer eso? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Será que hay algo falso? ¿Hay algo oculto ahí? ¿Será que hay una maldad? ¿Hay un daño que me está llevando a mí a hacer algo que no es correcto? Nosotros no podemos pasar por inocentes, porque el enemigo no juega con nosotros. Miren, mucha gente cree que el diablo es bruto. Mucha gente cree que los demonios son brutos, pero son los más astutos que hay. Y ellos saben cómo envolvernos. Ellos son pacientes. Ellos saben esperar. Miren, los brutos somos nosotros. Porque nosotros, con cualquier inconformidad, nosotros la hacemos mostrar. Y desde ese momento, el enemigo nos queda mirando y dice, ay, diste la papaya, ya sé por dónde darte a ti. Él no es omnisciente, él no lo sabe todo.
ni es omnipresente. Así que de alguna manera el enemigo actúa, o sea, de alguna manera el enemigo toma el recurso o toma el dato para poder actuar en nuestra contra. Y la fuente somos nosotros. ¿Quién más le va a decir al enemigo cómo batallarnos a nosotros? Sino nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la inconformidad que está en nosotros y que nosotros vivimos alimentando diariamente, porque a veces vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, no he podido conseguir esto, no tengo lo que tanto tiempo te he pedido, Señor, no tengo la casa, no tengo el trabajo, no tengo la beca, no tengo el carro, no tengo el dinero, no tengo la familia que yo quiero, Señor. Mire, esa inconformidad que se empieza a alimentar de frustración, que se empieza a alimentar de rencor, no sé, envidia, orgullo, eso nosotros lo mostramos. Y el diablo es padre de mentira. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder engañar al diablo? Nosotros vamos a engañar al padre de mentira. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos echándole la culpa a otro de lo que nosotros somos culpables. Pero hay algo más y es algo mucho más fuerte. ¿Saben? Cuando nosotros decidimos servir a Dios, seguir a Dios, dice la palabra que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Mire, si su hermano lo ofende y usted reacciona mal, es porque en su corazón hay algo malo. No es que no hay que ser bobo, no es que no se trata de ser bobo. Se trata de cumplir la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Yo al principio mencioné de que cuando Dios va a apartar a alguien, lo aparta de la generación de Adán, una generación que nació de maldad. ¿Sí recuerdan? Y que al apartarnos, cuando Dios nos aparta a nosotros, es por medio de su presencia que nosotros dejamos de alimentar la naturaleza pecaminosa. Cuando usted voluntariamente decide actuar mal a raíz del accionar de alguien que está a su alrededor o de una situación X a su alrededor, es porque hay áreas de su vida que no han sido entregadas a Dios. Es porque hay áreas de su vida que usted todavía alimenta. Nos engañamos a nosotros mismos. Hay áreas de nuestra vida que nosotros aún alimentamos, áreas malas de nuestra vida, que necesitan ser rectificadas, necesitan ser enderezadas, que necesitan que el Señor tome el control, que el Señor organice, que el Señor quebrante los argumentos, las estructuras dañinas que están ahí, para que se encaminen correctamente. Pero que nosotros no lo hemos entregado al Señor. Porque a veces creemos que nosotros tenemos la razón sobre ciertas actitudes. Yo respondo así y estoy en toda mi justificación para hacerlo, porque me parece que tú no debiste actuar así conmigo. Es respetable, pero no es permitido para un hijo de Dios. Miren, si nos vamos aún más fuerte, un corazón dañado no puede ser consejero. ¿De qué vas a hablar tú si tienes cosas malas en tu corazón? ¿Cómo vas a servir tú? Yo me acuerdo que cuando servíamos en la iglesia, bueno, cuando estaba yo iniciando y servía en otra iglesia donde yo estaba,
Hay mucha gente que las regañaban porque cuando estaba en staff, en servidores, le ponían mala cara a la gente. O llegaban con mala cara y con esa misma mala cara recibían a todo el mundo. Y les llamaban la atención. Le decían, pero ¿tú por qué tienes que atender a la gente así? De lo que hay en tu corazón, eso mismo tú reflejas. Dice la palabra que un buen árbol da un buen fruto, pero que un mal árbol no puede dar un buen fruto. Nosotros somos ese árbol y los frutos son nuestras actitudes, es lo que la gente puede ver en nosotros. Entonces, ¿qué vas a aportar tú? ¿Qué vas a dar tú? Si lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu ser, en tu naturaleza, está dañado. Entonces, a veces pretendemos dar de lo que tenemos, pero lo que tenemos está mezclado con cizaña. Como dije yo al principio, la cizaña que corrompe la verdad, la distorsiona, la disfraza, la oculta. Esa cizaña que mete mentira y que nos inunda la mente, nos contamina y nos hace ver el mundo completamente diferente. Entonces nosotros, en vez de ser portadores de la verdad y sembrar la verdad, pasamos a sembrar cizaña. Cizaña en nuestra casa, cizaña en el trabajo. Empezamos a sembrar cizaña en la iglesia. Y no nos damos cuenta que el enemigo, que dice la palabra, que en la noche sembró la cizaña, fuimos nosotros. Andábamos sonámbulos. No nos dábamos cuenta de lo que hacíamos, porque no nos damos cuenta que hay una guerra interna. La simiente de maldad que está en nosotros. Si vamos más allá, llegamos a Ezequiel 18. Porque somos tan buenos para justificarnos, pero es que la verdad, o sea, perdonen que lo repita, pero es que realmente somos muy buenos para justificarnos. Pero somos tan buenos para justificarnos que queremos echarle la culpa de todo lo que hacemos a la familia. No, mi padre fue así, por eso yo actúo así. Mi madre fue así, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo. En mi descendencia, por allá en los años 1600, había una persona que fue traficante y yo por eso es que ahora resulté también traficante, porque esta semilla estaba sembrada ahí. Y entonces me cogió a mí. Y yo, no, joña, qué suerte la mía. Por eso es que yo soy así. Mentira. Mentira. O sea, somos buenos para justificar. Malinterpretamos. ¿Sabes qué es lo peor? A veces malinterpretamos la palabra de Dios a nuestra comodidad. Dice Ezequiel 18, versículo 3. El Señor dice, prometo por mí mismo que ya no repetirán este proverbio en Israel. Para mí, cada persona es igual. Trato al papá igual que al hijo. Para mí son iguales. El que peque es quien recibirá el castigo. ¿Qué dice? Que ya el hijo no va a pagar por el pecado de sus padres. Ni el padre pagará por el pecado de sus hijos. Dice el versículo 5. Y en cuanto al que se mantiene siendo bueno y generoso, este es un hombre bueno y no será condenado a muerte. O sea, el que es bueno y se mantiene siendo bueno, Dios le promete la vida. Es lo justo, ¿cierto? Dice el versículo 10, pero es posible que el bueno, es decir, que el hijo bueno, tenga un hijo rebelde y asesino que desafortunadamente hace maldad. Este será culpable y no se le permitirá vivir. Tiene que morir por haber hecho todo eso que a mí me desagrada. ¿Quién morirá? ¿El hijo bueno o el hijo malo? La descendencia del hijo bueno, es decir, el malo. Dice el versículo 14, ahora bien, puede suceder que él a su turno tenga un hijo y que ese hijo vea todas las maldades que hace su papá. ¿Qué quiere decir? Que el hijo malo del hijo bueno tiene ahora un hijo bueno. Qué trabalengua, ¿verdad? El relato habla de generaciones. ¿Por qué? Porque la gente se quiere justificar. Entonces resulta de que el hijo malo, ahora resulta que tuvo un hijo bueno, se ganó el baloto.
Porque para rematar, dice la palabra que el hijo bueno, al ver las maldades de su padre, en su corazón dice: yo no voy a hacer lo que mi padre hace porque es malo, yo prefiero temerle a Dios y seguir su mandato. Y dice la palabra que ese hijo no morirá porque no es culpable de los pecados de su padre. El versículo 19. Entonces ustedes se preguntarán: ¿por qué el hijo no sufre por lo que hizo el papá? ¿Por qué el hijo era justo e hizo el bien? Cumplió mis leyes y me obedeció. Así que es inocente y se le permitirá vivir. El que peque morirá. El hijo no recibirá castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Y si el malo se arrepiente de su pecado, cumple mis leyes y hace justicia y buenas obras, entonces también será inocente y se le permitirá vivir. No será condenado a muerte. Ninguna de sus maldades será utilizada contra él, debido a las buenas obras que hizo, y se le permitirá vivir. El Señor Dios dice: ¿crees acaso que en realidad quiero que el malo muera? Está claro que si se arrepiente de su maldad, se le permitirá vivir. Eso es tremendo. Miren, esta última parte que acabo de leer es, digamos, en inglés dicen mind blow. Es así, ¿verdad? O sea, ¡pum!, te explota la mente, te explota la cara. ¿Por qué? Porque nosotros al que es malo lo queremos juzgar y de una matar. Pero resulta que Dios quiere darle oportunidad a todo el mundo. El Señor quiere darle oportunidad a todo el mundo. Miren, y es tan bueno, es tan grande el amor de Dios, que estamos todos aquí siendo nosotros malos. Queremos juzgar a otros, pero no tenemos en cuenta que Dios tuvo misericordia con nosotros. ¿Eso qué lo hace? Eso lo hace la semilla de maldad. Eso lo hace la semilla de maldad, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Porque nosotros queremos juzgar a otros así como nuestra mente nos juzga a nosotros. Nosotros queremos hacerle a otros el mal. Le deseamos a otros el mal. Porque nos creemos justos, nos creemos el juez. Creemos que los demás no tienen misericordia, no merecen misericordia y no merecen el amor. Eso lo hace la semilla de maldad. Porque eso no proviene de Dios. Dios tuvo amor y compasión con nosotros. Dios tuvo misericordia con nosotros. Nosotros no podemos adelantarnos al juicio de Dios. Nosotros no podemos decidir sobre quién debe ir a la iglesia o quién no. Sobre quién debe permanecer y quién no. El que se quiera apartar de Dios, esa es su decisión. Pero nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para otros. ¿Saben algo? Si nosotros nos podemos a meditar sobre ese accionar, ahí podemos encontrar varias semillitas de maldad ahí metidas. La prepotencia, el ver a los demás por debajo de ti, creerte tú mejor, autosuficiente. Miren, hay un versículo que les digo, en Mateo 5:3, habla de las bienaventuranzas. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres de espíritu. Cuando aquí habla pobres, no hace referencia a algo material, sino algo espiritual. ¿Quiénes son, mejor dicho, qué no es un pobre de espíritu?
alguien con baja autoestima, no es una persona callada ni introvertida, no son las personas que sufren ni son oprimidas, rechazadas o abusadas. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones las vive incluso una persona que no ha recibido a Cristo. Así que pobre de espíritu no sea referencia a nada de eso. ¿Saben a qué se asemeja una persona pobre de espíritu? A un niño. Una persona que entiende que necesita de alguien superior para poder vivir. Una persona que no es autosuficiente. Una persona que es sencilla. Una persona que es honesta. Una persona que es agradecida con lo mínimo que recibe. Eso es una persona pobre de espíritu. Es similar a un niño en cuanto a esas actitudes. El vanaglorioso, el orgulloso, no es una persona pobre de espíritu. El que no quiere reconocer a Dios no es una persona pobre de espíritu. El que no se humilla a su presencia no es una persona pobre de espíritu. El que no es capaz de reconocer sus errores no es una persona pobre de espíritu. El que no reconoce sus errores es una persona orgullosa, es una persona prepotente, no es una persona pobre de espíritu. Que tú llores en la presencia de Dios no quiere decir que estés arrepentido verdaderamente por lo que has hecho. Así que tenemos que tener claros los conceptos y tenemos que tener claras las actitudes que están en nosotros. Por eso les digo, tenemos que conocer la naturaleza de nuestros actos. ¿Qué es lo que está detrás de lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está detrás de lo que estamos pensando? Porque hay una guerra que está ahí todos los días y que nosotros no podemos desconocer. Por desconocerla es que el enemigo ha entrado tanto en la iglesia y ha causado tanto daño y sigue haciendo daño. Porque hoy en día, por causa de las malas actitudes de nosotros, por causa de las malas actitudes de la iglesia, es que mucha gente tiene el pretexto de no creer en Dios. Porque ¿cómo van a creer en un Dios si sus hijos ni siquiera obedecen su palabra? Todo lo ven como un emocionalismo. Y Dios, mi Señor, no hace parte de un emocionalismo. Pero el problema es que nosotros somos esa Biblia que muchos que no creen en Dios leen. Pero muchos leen es tu naturaleza pecaminosa. Y ellos inmediatamente dicen, ¿y cuál es la diferencia entre este y el otro? Veo la misma cosa. No le veo la gracia. Yo veo es pérdida de tiempo. Prefiero seguir con mi vida. Prefiero seguir con lo que estoy haciendo. Porque no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces maldices al que no te quiere escuchar. Pero eres tú el que lo estás maldiciendo con tu palabra, con tu voz, con tu actitud, con tu comportamiento. Porque lo que debes de sembrar no lo siembras. Porque no hay nada en tu corazón. Lo que haces es sembrar maldad, ¿sabes? No, en vez de volvernos extensión del reino, nos volvemos extensión del diablo. Y le trabajamos gratis. Porque al menos Dios recompensa. Pero el diablo te da el sufrimiento. Ah, pero que la droga da plata. Y la plata compra todo. Pero la droga no compra felicidad, verdadera felicidad. Estás pensando en cualquier momento te van a matar, en cualquier momento te van a traicionar. El daño que le estás haciendo a otros, porque por culpa tuya mueren otros. Entonces, ¿qué felicidad hay en todo eso? No hay ninguna. Mateo 3, de 5 al 10. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el
valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Demuestren simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Miren, en la época de Jesús, los saduceos y los fariseos eran un grupo bonito, ¿sabes? Que no entendían el mensaje, no entendían quién era Jesús, de dónde provenía él, en su palabra. Ellos tenían nublado su entendimiento. Ellos creían que por ser simplemente descendientes de Abraham, que ellos merecían el reino de Dios. Igual le decía, ustedes son unas víboras. Ni siquiera se comportan como deben de comportarse. Sus frutos son malos.
Santo, Padre, tome control, Señor, de nuestros pensamientos, tome control de nuestras actitudes, bendito Rey. Señor, delante de ti reconocemos que hay maldad, bendito Rey, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, Señor Jesús. Padre, Señor, delante de ti estamos y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quebrantando, Señor, nuestras estructuras, Padre, porque somos tercos, somos obstinados, bendito Rey. Porque, Señor, le tiramos a donde nos conviene, bendito Dios, y con tal de sentirnos bien a nosotros mismos, Padre, no nos importa, bendito Rey, si pasamos por encima de los demás, bendito Dios, si pasamos por encima, bendito Dios, Señor, de lo que amamos, bendito Dios, Señor, si pasamos por encima de nuestros familiares, bendito Rey, con tal de sentirnos bien y seguros a nosotros mismos, Padre. Padre, mire, yo quiero que ahí donde está usted reconozca que usted no es perfecto. Usted no es perfecto, en usted hay maldad, usted tiene algo podrido adentro. Y deje que el Espíritu Santo de Dios empiece a sanar áreas en su vida, empiece a quitar esas semillas de maldad que fueron depositadas ahí y que usted acarició, usted alimentó, usted regó. Y por eso es que su actitud, su mala actitud, su comportamiento, lo que usted ha visto en su vida de que es malo, lo que lo ha rodeado, la maldad que usted ve, que usted ve a su alrededor, es consecuencia de lo que usted permitió. No es culpa de Dios, no es culpa de su esposo, no es culpa de su amigo, no es culpa del lugar de su familia, no es culpa de nadie sino de usted. Porque en el momento en que usted tenía que tomar decisiones certeras y correctas, usted decidió actuar bajo emoción, bajo impulso, desconociendo la voluntad de Dios, desconociendo su palabra, desconociendo su amor, porque usted prefirió condenar antes que amar, usted prefirió juzgar antes de perdonar, usted prefirió actuar no como Dios actuó con usted, usted prefirió tomar el lugar de Dios, el lugar de juez. Pídale que el Señor ahora mismo le ayude, le haga ver su maldad, le haga ver su maldad y lo que usted está sembrando en otros. Y pídale perdón a Dios y corrija su camino. Así como acabamos de leer, que aquel que es malo y corrige su camino, Dios lo perdona. Pero el que es bueno y hace lo malo, Dios no lo perdonará. No crea usted que por haber hecho algo bueno, en algún momento, Dios le va a tomar eso en cuenta y lo va a perdonar. Eso no es así. Si usted corrige su caminar, si usted corrige su pensamiento, si usted corrige su postura, Dios lo perdonará a usted. Pero no crea que Dios va a sacar una lista de en el año 2019 fulanito se portó bien, voy a perdonarle lo que ha hecho en el 2020, porque no es así. No se engañe usted mismo y usted va a engañar a Dios. Así que en vez de cuando usted ore, reclamarle a Dios por lo que usted está viviendo, por lo que usted está cosechando, también pídale a Dios sabiduría, discernimiento, para ver si la consecuencia usted no fue la causa. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra que nos has dado a nosotros, Señor. Llévanos, Señor, a entender cada vez más, Padre, a profundizar, Señor, cada vez más, bendito Rey, y a darte gloria y honra y el lugar que te mereces en nuestra vida, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Sea tú tomando control, Señor, de nuestras familias. Sea tú tomando control, Señor, de los lugares de trabajo, Padre, de lo que hagamos, bendito Rey. Danos la sabiduría, Señor. Danos la valentía, Padre, para poder corregir, Señor, lo que hemos hecho, bendito Rey. Pedir perdón al que tengamos que pedir perdón, bendito Dios. Y aún decir perdón, si eso ayuda
a transformar el corazón de una persona, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, llénanos de tu amor, Padre. Llénanos de tu amor, bendito Rey. Porque si no sentimos amor, bendito Dios, nunca vamos a poder hacer lo correcto. Nunca vamos a hacer lo correcto, bendito Rey, bajo la motivación correcta, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a Jesús, Señor. Vamos a recoger la ofrenda y vamos a entregar la ofrenda. Que el Señor pide en esta noche. Ya sabe, al equipo que fue seleccionado, esperamos el lunes 8 de la mañana. Lunes 8 de la mañana. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Chao, chao.